contacto con nosotros o ver las cosas que hacemos. Muchas gracias. Bien, para que no se descuadre mucho la hora, dejamos las preguntas para el final. Y bueno, el siguiente ponente de este primer bloque es Vicente Molina, que ya lo han presentado o se presentó ayer. Vicente es catedrático aquí en la universidad, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Clínico de Valladolid. Y en esta charla nos va a hablar un poco de la heterogeneidad como posible eje para la definición de biotipos en la psicosis. ¿Está? Sí. Vale, pues ya sabéis quién es el asesino. Quiero decir que el resultado de la presentación pues será que efectivamente pues no hay esquizofrenia, sino que probablemente hay biotipos de esquizofrenia que serían síndromes caracterizados por una diferente configuración cerebral y con una manifestación fenotípica diferente. O sea que eso, que el asesino era el vecino del quinto. ¿Vale? Han hablado de muchas cosas de las que voy a hablar yo y voy a pasar lo más deprisa posible sobre ellas, pero tratando de enfocarlas a el fundamento, la razón por la que las empleamos, ¿no? Lo primero, se lleva investigando sobre los sustratos cerebrales de lo que llamamos esquizofrenia un montón de años, con miles de artículos, como muestran estas sucesivas búsquedas en las bases de datos bibliográficas, y no somos capaces de llegar a identificar ni los sustratos estructurales, ni la genética, ni los sustratos funcionales cerebrales de lo que llamamos esquizofrenia. Pero realmente hay un montón de hallazgos positivos. Es decir, no se trata de que no haya nada, sino que hay un montón de hallazgos positivos. Posibilidades, o que, como dicen algunos, pues la esquizofrenia en realidad sea pues una protesta contra el capitalismo y entonces pues no hay ningún tipo de posibilidad de encontrar hallazgos cerebrales, o que haya algo que lo impida. Pues puede ser que sea un problema de que los hallazgos cerebrales que se encuentran sean consecuencia de que los pacientes toman antipsicóticos. No parece muy probable porque muchos pacientes que no los toman también lo tienen. O la posibilidad alternativa, que es que dentro de este síndrome pues haya varias enfermedades. Entonces, claro, imaginaros que mezcláis a los pacientes que tienen cáncer de pulmón con los que tienen gripe y con los que tienen una neumonía, porque todos ellos comparten de alguna manera una dificultad respiratoria. Entonces empezáis a hacerles resonancias magnéticas y a unos os sale una cosa, a otros os sale otra, entonces pues no llegáis a la necesaria replicación que es imprescindible para aplicar algo en la práctica clínica. ¿Qué evidencias hay de que haya varias enfermedades o varios procesos dentro de lo que llamamos esquizofrenia? Y trastorno bipolar y depresión y lo que queráis, ¿eh? Pues hombre, la definición actual permite bastante heterogeneidad, ¿eh? Si cogemos definiciones clínicas actuales, pues vemos que hay que seleccionar algunos síntomas de una lista más larga, combinarlos de tal manera que nos den unos mínimos, pero esos mínimos pueden ser muy diferentes. De hecho, incluso permiten que, siendo una definición puramente clínica, haya pacientes que compartan un diagnóstico sin compartir ni un solo síntoma, lo cual es un poco paradójico, pero es así. Podemos encontrar hasta 300 y pico definiciones de lo que es esquizofrenia, bueno, siendo un poco generoso y exagerando un poco para llamar la atención, claro. Muchos pacientes se parecen, pero otros pacientes no se parecen tanto. Si nos vamos a los datos más neurobiológicos, la gráfica de la izquierda es una estimación de la variabilidad de datos estructurales de muchas regiones cerebrales, que lo que nos viene a mostrar es que la
diferencia entre pacientes con esquizofrenia es mayor que la diferencia entre controles sanos en muchas de estas regiones. Es decir, que los pacientes son entre sí más diferentes que los controles. Esto apoya también un poco que haya diferentes grupos dentro de la neurobiología de la psicosis, la esquizofrenia y de otros. La gráfica de la izquierda, que es un poco antigua, pero que sigue vigente, muestra estudios de resonancia magnética. Cada columna es un estudio diferente, menos esta que son dos, no sé por qué. En el lado derecho y en el lado izquierdo hay un montón de regiones. Lo que aparece marcado en azul son regiones deficitarias, lo que aparece marcado en verde son regiones, digamos, excesivamente grandes. ¿Qué llama la atención? Que ninguna columna se parece a otra y que no hay ninguna fila que esté completamente azul. Es decir, no hay nada que esté replicado de una manera suficientemente uniforme, ¿no? Pues, en función de todo lo que os han contado, pues nos ponemos a pensar cómo definir tipos con suficiente validez como para salir de ese razonamiento circular al que hacía alusión ayer. Acordaros, alguien tiene esquizofrenia porque tiene delirios, alucinaciones y síntomas negativos. ¿Y por qué tiene delirios, etcétera, etcétera? Porque tiene esquizofrenia. Es un razonamiento circular del que tenemos que salir con hallazgos que no estén incluidos en la propia definición. Bueno, pues vamos a buscarlos desde el cerebro. Y para eso tenemos que primero estudiar las funciones alteradas, claro, porque si nos ponemos a estudiar cosas que en principio no tienen demasiado que ver con la función mental, que es la que está alterada, como, pues no sé, la cantidad de líquido cefalorraquídeo, pues es una medida indirecta y ya tenemos bastantes cosas indirectas con la propia definición para meternos también en estudiarlo con parámetros lejanos a la función alterada, ¿no? Bueno, cosas antiguas que nos sugieren que existan ciertamente biotipos en el cerebro, pues este trabajo desde hace 30 años es uno de los primeros que, bueno, pues que yo publiqué, muestran cómo las personas con esquizofrenia que estaban siendo tratadas de manera prolongada con fármacos antipsicóticos de los de esta época, es decir, haloperidol y cosas así, pues que eran resistentes a estos tratamientos, de hecho estaban en el sanatorio de Cienpozuelos, pues se diferenciaban en su patrón de función cerebral global. Este es un estudio y este es el de replicación posterior, de una manera bastante intensa. Los que iban a responder después a clozapina mostraban un patrón de hiperactividad de los ganglios de la base que era lo esperable precisamente cuando te tomas haloperidol y cosas así mucho tiempo. Los que no iban a responder no mostraban esta reactividad. No es que no se lo tomaran, porque ya te digo que los frailes se ocupaban de que se lo tomaran, sino que simplemente pues, su cerebro reaccionaba de una manera previsible. Si iban a mejorar con clozapina y no mostraban ese patrón esperable si luego después no iban a responder a la clozapina. Lo estudiamos en dos muestras diferentes y era lo mismo. ¿Qué pasa después? Pues que se deja de utilizar tanto el haloperidol y cosas así, y esto pues no pudimos replicarlo porque los fármacos actuales no elevan tanto los patrones de actividad cerebral. Después estudiamos también las diferencias entre pacientes resistentes y no resistentes a los fármacos convencionales, pacientes resistentes al tratamiento que se suele emplear. Y entonces, bueno, pues encontramos que había bastantes diferencias, entre ellas diferencias anatómicas, diferencias en la amplitud de la onda P300, es decir, diferencias neurofisiológicas. Todo esto apoya también porque existen ciertamente variables neurobiológicas que pueden ayudar a discriminar biotipos dentro de lo que llamamos actualmente esquizofrenia. ¿Qué hemos hecho en los años recientes para tratar de aproximarnos mejor a esta posible existencia de
grupos diferentes dentro de los cuadros psicóticos. Bueno, pues definir, es decir, utilizar un parámetro que nos parezca especialmente útil para definir, validar, es decir, utilizar variables que no empleamos en la definición para comprobar que efectivamente esos grupos son diferentes entre sí, y además estudiar cómo evolucionan los pacientes a lo largo del tiempo. En uno de los primeros trabajos que publicamos en el año 2016, pues incluimos unos cuantos pacientes que venían de una base anterior, en la que es una base que yo había recogido durante mi etapa de trabajo en Madrid, y encontramos que si empleábamos valores anatómicos, pues se diferenciaba un grupo que tenía una mayor curvatura y un menor grosor cortical. Curvatura es la corteza más arrugada, ¿vale? Y la corteza más arrugada normalmente tiene que ver con que la materia blanca, con que lo que hay dentro está más encogido. Es como una manzana. Cuando se seca se arruga la piel, ¿vale? Y este grupo, pues fijaros que no tenía ese incremento del metabolismo de los ganglios de la base que tenían los pacientes más resistentes a todas las cosas. Tenían unos síntomas negativos que iban empeorando y tenían también diferencias en la actividad del tálamo. Bueno, pues entonces, pues este primer grupo, que ya os digo que es publicado hace 10 años, pues nos sugería que efectivamente había pacientes diferentes dentro del mismo diagnóstico a nivel cerebral. No teníamos datos cognitivos, no sabíamos qué subyacía y no podíamos valorar los efectos del tratamiento porque no teníamos esos datos. Una muestra completamente diferente, en la que no coincide ni un solo paciente, es la que después empleamos en nuestro primer estudio para tratar de definir biotipos en función de la anatomía cerebral. Bueno, pues hicimos resonancias magnéticas, estudios de determinación por las diferentes regiones cerebrales, del grosor, de la superficie y del volumen cortical, de los datos subcorticales, y encontramos, pues sí, que había dos grupos fundamentalmente caracterizados por el grosor cortical. Un grupo con mayor grosor cortical y uno con menor grosor cortical. Estos dos grupos no solo se diferenciaban en esto, sino también en que aquí teníamos datos de conectividad anatómica, que la conectividad entre regiones, medida con anisotropía fraccional, que es una medida de integridad de la materia blanca. O sea, cuanta mayor anisotropía fraccional, mejor conectadas están las regiones entre las que se establece esta medida. Pues tenían además este grupo del menor grosor cortical, tenía unas puntuaciones cognitivas claramente menores. Dijimos, pues nada, esta es la nuestra, porque la gran ventaja de los valores cognitivos es que son fáciles de obtener y que además, bueno, pues están, digamos, mejor definidos los límites de la normalidad y de la patología. En una siguiente muestra, que incluía a los pacientes anteriores, pero que es bastante más grande, pues decidimos empezar la caracterización. Para definir clústeres, pues tienes que meter datos y decir a la máquina que los encuentre. Pues aquí el dato que metimos para definir estos biotipos, estos clústeres, estos grupos, es el rendimiento cognitivo. Entonces, bueno, pues si de aquí para allá los azules son un rendimiento cognitivo peor y de aquí para allá un rendimiento cognitivo mejor. No al revés, estoy diciéndolo al revés. El clúster 1 es el del rendimiento cognitivo peor y el clúster 2 es el del rendimiento cognitivo mejor. Estos son los valores y fijaros que si los valores de los controles, cada una de las barras corresponde a un dato cognitivo, que no me voy a detener en ello, pues lo podéis leer aquí además más rápido que lo que digo yo. Hay un clúster, un grupo de pacientes con valores muy similares a los controles y otro grupo pues bastante deteriorado o bastante deficitario.
Cosas interesantes, acordaros, la mayor variabilidad anatómica de los pacientes con esquizofrenia en conjunto. Pues resulta que los que tienen el rendimiento cognitivo peor, pues tienen alteraciones marcadas en el tálamo y en el hipocampo. Seguramente os suena que en la esquizofrenia hay un hipocampo menor y esas cosas, menor volumen del hipocampo. Bueno, pero eso nunca se ha llegado a utilizar en la clínica. ¿Por qué? Porque varía mucho entre pacientes. Lo que decimos nosotros aquí es que claro que varía. Fijaros, los de un grupo, que son más o menos la mitad, tienen un hipocampo normal y los del otro grupo un hipocampo muy disminuido. Esto significa que el hipocampo no caracteriza la esquizofrenia, es decir, el déficit volumétrico, pero que sí que puede caracterizar y ser importante en un grupo de pacientes con esquizofrenia que además está caracterizado o tiene como rasgo un déficit cognitivo global en aquellas variables, por supuesto, que están demostradamente alteradas en este síndrome. Pero esto sigue siendo anatomía, pero la función alterada, las bases de la función mental se relacionan con la anatomía, ciertamente, pero se relacionan más directamente con la existencia de grandes grupos neuronales que disparan a la vez. Cada contenido mental se corresponde con lo que ya se ha venido en llamar asamblea neural. Es decir, el disparo simultáneo y constantemente cambiante de grandes grupos cerebrales. Esto, pues, cuando un grupo neuronal dispara a la vez, sabemos que sus señales se ponen en fase, es decir, si cada rayita correspondiera a una localización, pues, quiero decir, esto es la señal eléctrica registrada con el encefalograma. En un momento dado, cuando está funcionando a la vez, se pone en fase y esto, pues, se puede registrar en el electroencefalograma. Dicho de otra manera, la modulación de la actividad mental, es decir, nuestros procesos constantemente cambiantes mentales que están alterados en los trastornos mentales y en particular en la psicosis, se basan en que los contenidos van correspondiéndose a asambleas cambiantes que podemos registrar con el electroencefalograma. Una de las formas de registrar este cambio, claro, porque si os ponéis a ver un electroencefalograma y lo vais viendo así, os parece que es totalmente diferente segundo a segundo, minuto a minuto. Aquí no hay nada, no hay manera de encontrar una manera, un modo de compararlo. Pues un procedimiento precisamente para valorar ese cambio es la modulación de la entropía que os ha explicado Álvaro. Con otro gráfico diferente, pues mirad, cuando la señal es muy regular, es decir, cuando solo hay actividad en una banda, que es esta que tiene así más potencia, por eso está más brillante, que es esta banda más lenta, una señal así, pues calmada, ¿no? La entropía es baja, porque tiene mucho orden. Según van añadiéndose a esta banda otras señales procedentes de otras bandas, se va poniendo esto más naranja, esto es más irregular, la entropía sube. Esto es ni más ni menos que una manera de estudiar el cambio de la actividad eléctrica milisegundo a milisegundo. No tiene más misterio. Entonces, bueno, pues nosotros, como os han comentado, hemos valorado pues, las medidas de entropía y de red durante varios tipos de tareas. Hemos encontrado que los pacientes modulan peor la actividad bioeléctrica, ya os lo han comentado antes, o sea que yo paso de esto más deprisa. Que en particular la sincronía de diferentes regiones está excesivamente incrementada en el conjunto de pacientes. La densidad conectiva es estos caminitos que veis aquí, que nos muestran cómo de conectadas están unas regiones con otras, son el grado de sincronía entre sensores, es decir, lo que se parecen las señales. Cuanta más tened en cuenta que la corteza cerebral se compone sobre todo de células que se excitan unas a otras, que son las células glutamatérgicas. Cuanto más actividad excitatoria hay, más en sincronía se ponen muchas regiones, porque se excitan unas a otras y se ponen en fase, que es lo que os comentaba antes. Pues lo que vemos, lo que hemos visto,
en nuestros estudios, como os ha comentado Álvaro, es que hay un exceso de fase global de las señales corticales. Es decir, que hay una hiperexcitación basal. Esto, bueno, pues lo vemos aquí. Esto en el conjunto de pacientes con esquizofrenia. Esta hipersincronía pues ya nos va apuntando a que el equilibrio entre las dos fuerzas que nos sirven para generar esas asambleas neurales y que no se generalicen, que es el equilibrio excitatorio inhibitorio, pues está un poco estropeado. Pensad que las neuronas inhibitorias son clave para seleccionar durante el tiempo que deben funcionar esas asambleas neurales y para que dejen de funcionar cuando tienen que dejar de funcionar. Si no, sería imposible nuestra actividad mental constantemente cambiante. Hemos encontrado, como también se os ha comentado antes, que este exceso de actividad basal dificulta la modulación de la actividad cerebral. ¿Y esto pues pasa en todos los pacientes? Pues quizá no, porque en este estudio, que es el que os he comentado antes de los biotipos basados en la cognición, pues resulta que encontramos que el biotipo que tenía un mayor déficit cognitivo precisamente tenía una mayor hipersincronía entre los sensores, entre los electrodos del gorro de electroencefalografía. Es decir, puede que en este biotipo que tiene, os recuerdo, menos capacidad cognitiva, más déficits anatómicos, también haya una hiperactividad basal. ¿Y esto es por cosas que hacen los pacientes? ¿Por tomarse muchos fármacos? Bueno, pues ya os ha comentado Álvaro algunas de las cosas que hemos hecho, algunas tan peregrinas como dar haloperidol a algunos residentes, que esto eran voluntarios, pero lo hicimos para comprobar el efecto del haloperidol. Yo también me lo tomé, pues, o el cannabis, pues en principio, comparando los pacientes que fuman cannabis actualmente con los que no fuman cannabis actualmente, vemos que los valores de la modulación y de la conectividad media pues no son diferentes entre los grupos de pacientes y sí son diferentes con los controles. O sea que el fumeque pues tampoco parece que influya demasiado, por lo menos el actual, en esto. Hay algún otro grupo que trabaja de manera similar, en particular este grupo de un consorcio norteamericano, que también tiene la misma hipótesis y reúne datos en algunos casos bastante similares, como por ejemplo los datos cognitivos que están por aquí, utilizando la misma escala, datos electroencefalográficos, sobre todo fijaros en la actividad neural permanente, o actual, ongoing, y ellos encuentran 3 biotipos. Tienen más pacientes. Seguramente en nuestro caso pues podría aparecer un tercer biotipo si metemos más casos. Y hay uno de los biotipos que tiene un déficit cognitivo bastante importante, es el azulito, y una actividad cerebral más elevada, una actividad cerebral basal. Es bastante parecido a lo que encontramos nosotros. Ellos lo publicaron en el 22 y nosotros en el 16, el primero, ¿vale? Que quede claro. La evolución, pues el grupo con mayor déficit cognitivo a lo largo de 5 años tiene pues menos tiempo de trabajo remunerado, menos relaciones interpersonales significativas y menos reingresos. Reingresan más los otros, los que tienen un déficit cognitivo menor, pero la evolución pues también parece diferente. Esto es que yo creo que pertenece a otra... No, o sea, que ya lo he utilizado en alguna presentación que había que hacer telemática también, o grabada. Debe ser de los tiempos del COVID. Bueno, el caso es que los datos nos sugieren que efectivamente pues puede haber un desequilibrio inhibitorio y excitatorio.
¿Y este desequilibrio inhibitorio-excitatorio puede estudiarse en vivo? Pues sí, ya lo vimos ayer en varias presentaciones, fundamentalmente con paradigmas pareados que emplean la estimulación magnética transcraneal como procedimiento para valorar la diferencia entre métodos que estimulan las neuronas inhibitorias y que, por tanto, disminuyen la intensidad de la excitación del pulso simple que aumenta la actividad excitatoria. O sea, el pulso simple excita. Y si va precedido de un pulso pareado un poquito más pequeño, pues inhibe esa excitación. La diferencia es la actividad inhibitoria. Pues esto, bueno, pues lo hemos publicado hace muy poco, es el estudio, así es, el estudio hace nada. Y entonces vemos que, bueno, pues que hay una diferencia en contra de los pacientes de inhibición. En una visión actual de a qué grupo, a qué biotipo pertenecen los pacientes incluidos en este estudio, pues el problema es que tenemos solo del biotipo más gravemente afectado desde el punto de vista cognitivo muy pocos casos. Pero esto es lo que parecen los datos ahora mismo, es decir, un déficit de inhibición más marcado en el biotipo 1, aunque solo son 9 por ahora, pero es a lo que se parecen las cosas. A ver si sobre todo los que trabajáis en el clínico viendo pacientes, pues nos ayudáis a reclutar esto, que aparte de lo que pueda hacer yo, pues es necesario también que reclutemos más pacientes para mejorar su pronóstico. Bueno, dicho el anuncio, esto es bastante coherente también con estudios genéticos post-mortem, si mal no recuerdo, que muestran que marcadores relacionados con la actividad inhibitoria en la corteza prefrontal segregan un grupo, que son estos colorados, que tienen un déficit muy marcado de los marcadores genéticos relacionados con la actividad inhibitoria. Claro, a estos no se les puede hacer TMS porque son muestras cerebrales, pero es bastante coherente con lo que os voy diciendo. Hemos añadido recientemente otra medida que ayer explicó Alejandro, que es el índice de complejidad de la perturbación. ¿Por qué lo menciono ahora? Porque, a ver, para que la actividad cerebral sea eficiente, tiene que extenderse y diferenciarse, ¿vale? Es decir, cualquier actividad cerebral, pues hacer cuentas o tener memoria o la actividad que constantemente mezcla memoria, afecto, proyectos, órdenes motoras, etcétera, es diferente entre distintas regiones y normalmente implica toda la actividad cortical, la actividad mental superior. Este índice, pues, parte del análisis de cómo se extiende la actividad de un pulso de estimulación magnética, es decir, cómo se extiende en el cerebro y cómo se diferencia, cómo en distintas regiones es diferente la señal que recogemos. Pues, bueno, vimos en un trabajo publicado el año pasado que en los pacientes con esquizofrenia era menor esta complejidad de la perturbación, se extendía menos y se diferenciaba menos. Y en primicia, pues también tenemos algo similar a lo que os comentaba antes. El biotipo de grave déficit muestra un menor índice de complejidad de la perturbación. Esto es, antes decíamos perturbación de la complejidad, pero en realidad es complejidad de la perturbación. Datos provisionales por el número de pacientes, pero desde luego pues bastante prometedores como os comento. Esta tarde hablaremos también de los mecanismos neurobiológicos que facilitan diferenciar entre lo que procede de nosotros mismos y lo que procede del exterior, con métodos neurobiológicos como el de los potenciales evocados asociados a esta diferenciación, que en la terminología anglosajona llaman corollary discharge y nosotros hemos venido a llamar descarga consecuente.
Y aquí os muestro algo que está enviado actualmente para publicar, que es relacionado con esto, que son la gravedad de las autoexperiencias anormales o anómalas que tienen los distintos biotipos. Es mayor en el biotipo 1, significativamente mayor que en los controles sanos, y que en el biotipo 2, que en los menos alterados. ¿Por qué lo pongo con esto? Porque hemos demostrado en este trabajo que a mayor a menor atenuación de este potencial, que como veréis después se relaciona con la identificación de lo que procede de uno mismo, mayor gravedad de las autoexperiencias anormales. Es decir, que probablemente esperamos que también con una muestra suficiente este mecanismo pues pueda diferenciar biotipos, o a lo mejor no, a lo mejor es un mecanismo común, porque a los del biotipo, a los del el grupo con mayor déficit cognitivo también les pasa algo, y puede que lo mismo, mecanismo pues no les diferencie o sea más grave en el biotipo 2, vete tú a saber, eso no lo hemos comparado todavía. Más o menos resumiendo lo que os he comentado, pues que vamos encontrando dos biotipos que probablemente, si esto se replica o se demuestra, pues los datos del grupo de Brent Clemench hablan de que quizás sí se pueda replicar, pues cada uno de estos biotipos seguramente se dividirá en más. Este biotipo con cognición preservada, que incluye pacientes bipolares, incluye primeros episodios, incluye pacientes crónicos, exactamente igual que pues tiene una actividad basal normal, no excesivamente incrementada. Aquí el electroencefalograma medido con entropía se modula mal también, esto es común a ambos, o sea, les pasa algo, como os decía. Tiene autoexperiencias anómalas moderadas y evoluciona mejor desde el punto de vista ecológico. ¿Qué genes? Pues para la próxima. El que tiene un déficit cognitivo mayor, pues tiene una hipersincronía de diferentes regiones basal, que también se asocia a un déficit de modulación del encefalograma. Ecológicamente, en diferentes aspectos, su vida es peor. Tiene más alteraciones anatómicas, déficit de hipocampo, de volumen del tálamo, y quizás, o creemos que, puede demostrarse en ellos una hipofunción inhibitoria que quizás pueda tener consecuencias para definir mejores tratamientos. Y bueno, el grupo ha ido cambiando. La foto de arriba ya la ha enseñado Álvaro. Faltan algunas personas y bueno, pues hace algún tiempo alguno tenía el pelo menos blanco, pero éramos básicamente lo mismo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ustedes también. Sí. Tenemos algunos minutillos para alguna pregunta de ambas presentaciones, si alguien tiene alguna duda. Por aquí, Emma. Bueno, nada, enhorabuena por toda esta trayectoria. Lo siento, Vicente, pero tengo una crítica a la totalidad. La esquizofrenia sí que existe. Voy a empezar por... claro, esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que tenemos que, vamos, y lo sabes tú muy bien, ¿no? Que la psiquiatría es posiblemente la disciplina más compleja de toda la ciencia. Y voy a decir esto, ¿no? Porque tratamos lo más complejo, las alteraciones de lo más complejo, y cada ciencia tiene su ontología. Yo creo que defiendo que la esquizofrenia sí que existe
igual que existe la Navidad. Si no existe la esquizofrenia, tampoco existe ni el cáncer, ni la diabetes, ni la artritis reumatoide. A lo que voy. La medicina, a mi modo de ver y de mucha gente, es una disciplina antropológica, no es una disciplina meramente biológica. Y esto tiene que ver con cómo construimos nuestra ontología, que son las enfermedades, las patologías, aunque aquí hay diferencias, que en todas ellas hay un elemento ético. Y la ética no es cuestión de biología, la ética es cuestión de las sociedades, de la antropología, etc. Si definimos la diabetes, el cáncer, la esquizofrenia, es porque entendemos que son estados del ser humano que dificultan su participación social, ¿no? Entonces, atendiendo esto, la Navidad es un objeto antropológico. Y de hecho sabemos, bueno, todo lo que mueve la Navidad, ¿no? Entonces, yo sí que defendería que la esquizofrenia existe y como enfermedad que es, a mí me gusta llamarlo iatrema para incluir la triple dimensión de patología, padecimiento y comportamiento de enfermedad y condición social de enfermedad. Es decir, es un objeto ontológico complejo que forma parte de la antropología. Dicho esto, si nos quedamos aquí, lo que estáis exponiendo son estudios en la dimensión de patología, lo que antes decíamos de hacer psiquiatría hasta el cráneo, ¿no? Estamos hablando de patología, pero no podemos olvidar que existen otras dos dimensiones en las enfermedades, que son la de padecimiento y la de enfermedad, entendida como sickness en inglés, ¿no? Disease, illness, sickness, y tenemos que atender a estas tres dimensiones, ¿no? Un poco un comentario general que daría para discutir mucho, ¿no? Hay una cuestión más concreta, yo creo que es muy interesante lo que apunta a alteraciones en la memoria de trabajo, con la relación que tiene con la modulación de dopamina, con el funcionamiento neurocognitivo, y vuestros estudios parece que muchos apuntan a una alteración en el sustrato biológico sobre el que rueda la memoria de trabajo, ¿no? Yo creo que ahí puede haber pistas muy interesantes. A ver, evidentemente existen pacientes con esquizofrenia. Y si yo digo la esquizofrenia no existe es para llamar la atención, cosa que es bastante legítima. No existe como un objeto natural, de la misma manera que el cáncer también es un constructo que engloba diferentes entidades naturales. No es lo mismo el cáncer de pulmón de células pequeñas que el cáncer de páncreas, que la leucemia mieloide aguda. Todo eso son conceptos que están englobados. No hay un tratamiento para el cáncer, hay un tratamiento para cada cáncer. Entonces, eso es lo que estamos buscando aquí. Y desde luego, pues los contextos o los significados de cada palabra pues son diferentes. Entonces, en ese sentido, el término existir pues tiene una relevancia social, ética, etcétera, muy importante, pero no nos sirve para definir un tratamiento unitario ni para encontrar un mecanismo fisiopatológico que se aplique a todos los pacientes, que es el campo en el que yo aplico el término existir. Y la memoria de trabajo, pues por supuesto, pero bueno, lo que vemos unánimemente en nuestros trabajos y en muchos otros es que la relación de la alteración de la memoria de trabajo es muy directa con la alteración de otras funciones neuropsicológicas, que es importante, pero bueno, pues está asociada a otras. Bueno, solo puedo comentar de la última porque he llegado tarde. Mi nombre es Manuel Cuesta. Buena por el trabajo. No voy a abundar sobre el tema filosófico, que ya Martín lo ha abordado. Yo tengo un par de comentarios que siempre, bueno, pues reflexiones así en particular, ¿no? Una que afecta a todos los estudios biológicos. Una es la variabilidad, ¿no? Que es tremenda, ¿no? Es decir, y es mi preocupación siempre, tanto en la clínica, en el fenotipo, y más en la biología, ¿no? Un poco. Pero es que esa variabilidad no solo intergrupo, sino intragrupo, ¿no? Es decir, es un problema realmente ahí muy difícil, no resuelto, ¿no? Pues porque viendo los intervalos de confianza de todos los estudios biológicos, pues nos hace pensar en personas, desde el punto de vista filosófico, que son completamente distintas, el que está arriba del que está abajo. Pero claro, con la metodología estadística que tenemos, pues tenemos que tirar con estos métodos multivariados que de alguna forma, pues yo creo que pueden oscurecer también
un poco pues alguna señal biológica profunda, porque claro, al final salen promedios, ¿no? Y no se ve realmente un poco Esa es una pregunta, Caro. Y la otra el otro comentario que tendría, bueno, pues yo no tiene una fácil solución, pero seguro que tú podrás también abundar un poco sobre ello. Y sobre todo, la otra parte que siempre me preocupa es el tema del isomorfismo. Es decir, siempre partimos de la base de que pues, la cognición, por ejemplo, tiene que estar asociada con la clínica. A nosotros nunca nos salió nada de eso. Las varianzas explicadas son bajísimas, compartidas, perdón, las varianzas compartidas son bajísimas. Nos empeñamos también en que tenga que estar lo funcional relacionado con lo clínico, si es que realmente un poco no sale. A veces incluso en las evaluaciones multimodales como las que usáis, pues efectivamente, pues bueno, partimos siempre de la hipótesis de que como el sustrato es lo mismo, los procesos tienen que ser lo mismo y tiene que estar asociado, pero no hay estudios tampoco causales desde el punto de vista estadístico. Bueno, entonces, por no enrollarme, era dos temas concretos. La variabilidad en biología, perdón por la pregunta, pero es muy complicada, y los isomorfismos, por decir así, un poco entre diferentes aproximaciones multimodales, ¿no? Claro, realmente la variabilidad es lo que nos lleva a hacer esto, porque nosotros observamos, bueno, lo he comentado al principio muy de pasada, pero yo creo que la experiencia de cualquier clínico es que la variabilidad de los pacientes es muy grande. Si te pones a estudiar lo que aparece en las revistas en estudios neurobiológicos, pues mucho más todavía, porque empiezas a ver que si el hipocampo, que si la hipofrontalidad, que si la P300, cosas que son muy diferentes entre pacientes y además similares con grupos que están cerca, trastornos bipolares, depresión, etcétera. Claro, la solución que se nos ha ocurrido a nosotros para tratar de progresar, no para solucionar esto, porque esto es un camino muy largo, para tratar de progresar es tratar de dejar de encontrar los correlatos de algo que es tan variable. Es decir, como todos los pacientes que diagnosticamos de esquizofrenia de formas muy diferentes. Este es un primer paso y tratando de emplear variables que se relacionen con lo más cerca posible de la función alterada. Si nos ponemos a estudiar los receptores cannabinoides en los hematíes, seguramente pues no vamos a llegar a ningún lado, pero vamos a encontrar diferencias significativas estadísticamente, pero con significado real, pues probablemente muy poco interpretable. Nuestra aportación trata de parcelar para reducir la variabilidad y para darle un significado, para que los datos que obtengamos de esa parcelación sean interpretables, es decir, estén relacionados con variables que tengan que ver con la función alterada. Por ejemplo, la inhibición cortical, que se relaciona con la creación de asambleas neurales, que se relaciona con la elaboración de pensamiento, afectos, planes, etcétera, etcétera, etcétera. O con los mecanismos que veremos esta tarde, la identificación de lo propio y lo ajeno. Realmente, cuando estudiamos pues, yendo a tu segunda pregunta, los datos clínicos de los dos biotipos que encontramos definidos en función de la cognición, las diferencias en los datos clínicos son ciertamente mucho más débiles de lo que son las diferencias en alteraciones neurobiológicas. Pero es que yo creo que esto es lo esperable, porque los datos clínicos cambian mucho. O sea, un paciente tiene hoy muchos síntomas positivos y mañana no, pero los datos cognitivos cambian mucho menos. Esto es lo esperable sería entonces que fueran por caminos diferentes. Los negativos cambian un poco menos, pero también es verdad que distinguir los síntomas negativos de efectos secundarios del tratamiento, de empobrecimiento vital, etcétera, es bastante más complicado, ¿no? No sé si con esto contesto a lo que... Vale, ¿hay alguna pregunta más? Bien, pues si no hay nada más, para que no se retrase mucho la cosa, hacemos una parada para café de una media hora.